Gracias por toda la información que nos han brindado, Odili Vargas. Vamos a hablar en consulta con el especialista acerca del manejo de aquellos pacientes que podrían tener coronavirus. Para ello se encuentra a mi lado el doctor Antonio Somarriba. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Muchos de los pacientes que presenten los síntomas y que podrían ser diagnosticados irán a recuperación a sus viviendas. Sin embargo, es importante que las personas que están en las casas con estos pacientes tomen algunas medidas, y es bueno seguir recordando cuáles son esas medidas sanitarias que deben de tomar para no propagar la enfermedad al resto de personas que visitan la casa o que, bien es cierto, tienen algún tipo de contacto. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. La verdad es de que la información es una de las partes fundamentales dentro de esta lucha contra el coronavirus, y no hay mejor información que a través de los medios audiovisuales y ponerlo de una manera lo más simple posible. Bueno, sabemos de que de toda esta pandemia, un gran porcentaje de pacientes no va a ser ingresado al hospital, porque el 80-85% lo que va, exacto, se va a recuperar, y lo que va a sufrir es una especie de gripe de moderada a severa, y el resto de pacientes pues va a tener que utilizar los medios hospitalarios o bien los medios de cuidado intensivo, pero no todos van a ser hospitalizados, de tal manera que van a estar en su casa. Actualmente, como ya se dijo que hay un paciente con coronavirus aquí en Nicaragua, cuando ya sabemos de que realmente probablemente sea mucho más, porque desde hace 2 semanas que hemos estado hablando de esto, ya deberíamos de vernos preparados para todo. Entonces, la idea es que cuando los pacientes sean detectados con coronavirus, sean vistos por el médico, hayan determinado cuál es su estado clínico y lo manden a su casa a cuarentena, que sea realmente una cuarentena. El paciente ahí, en su casa, tiene que protegerse y tiene que proteger a la familia. Entonces, yo recuerdo hace mucho tiempo que algunas medidas sanitarias, cuando la gente padecía hepatitis, por ejemplo, se aislaba al paciente. De igual manera, aquí se va a aislar al paciente en un cuarto. Exactamente, hay que explicar qué es aislamiento. Exacto. Si el paciente ya se ha diagnosticado con coronavirus, se aísla en un cuarto. Ese cuarto va a ser especial para él, y además tiene que utilizar utensilios que sean especiales para él: el tenedor, la cuchara, el cuchillo, el plato, el vaso. Doctor, tenemos una llamada telefónica, ya vamos a continuar hablando acerca de este tipo de medidas. Por favor, a la persona que nos está sintonizando, recuerde escucharnos a través de su teléfono y no a través del monitor, para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es de que tengo un niño que padece de rinosinusitis crónica. Yo le quería preguntar al doctor que si es conveniente mandar al niño a clase, porque él casi siempre me mantiene con gripe, pues casi todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Si no me equivoco, está dentro del grupo de riesgo. Exacto, todos estamos en riesgo, pero hay un grupo especial que es más vulnerable. En este caso, los pacientes diabéticos, hipertensos, con coronariopatía, asmáticos, y pacientes como el niño que tiene problemas de rinitis. Todos ellos son más vulnerables que otros, pues, porque definitivamente su condición clínica es más susceptible a este coronavirus. Por lo tanto, no debería ir a clase, estar en casa y utilizar todas las medidas que hemos estado hablando, de lavado de manos, etcétera. De hecho, como experiencia de otros países, nosotros debemos de tomar algunas cosas importantes. Miren, yo tengo un hijo que es médico, que trabaja en España, en Málaga, y resulta de que su experiencia es la siguiente. No había pacientes con coronavirus en Málaga hasta que Madrid dijo de que iban a entrar en cuarentena. Cuando Madrid dice eso, entonces la gente de Madrid, en vez de acatar la cuarentena, se va para las playas del sur de España, y entonces comienzan a aparecer nuevos casos de coronavirus en Málaga. Ya actualmente son más de 360 casos solo en Málaga. Y la cantidad de muertos que hay en España supera los más de 1000. Entonces, ¿qué pasó? Una medida que se debe de tomar de manera seria, la gente lo toma de otra forma y comienza a pensar de que va a ir a vacacionar, que va a ir... No. Entonces, esa transmisión de llegar de un sector geográfico a otro por el simple hecho de ir a pasear o de ir a no buscar pues la cuarentena, eso es letal. Se deben de tomar medidas por iniciativa propia, ya que las autoridades no las dan, por iniciativa propia, cada uno como método de supervivencia.
debe lavarse las manos, debe hacer todo lo que hemos dicho. Lo que la señora decía, el enviar a los hijos a las escuelas. No enviarlos, porque prefiero de que mi hijo pierda el año a que pierda la vida, ¿verdad? O que se vaya a contaminar y vaya a contagiar a la abuelita o a la mamá. Retomemos las medidas de aquellas personas que sean diagnosticadas con coronavirus y que pueden ir a pasar la enfermedad en la casa. Una vez estando confinados. La ropa de cama, la ropa del paciente, todo eso se tiene que lavar. Hay una persona que debe de agarrar eso con guantes, con su mascarilla, llevarla y lavarla con agua caliente y jabón y luego tenderla al gran sol que tenemos nosotros. Todo tiene que ir en bolsa, el de los desperdicios del paciente tiene que guardarse en bolsa y eliminarse completamente. No cabe, como preguntaba en otro programa, de que si se incinera, no, es peligroso, más bien puede causar un incendio, pero sí se puede sellar en una bolsa bien amarrada y se bota. Entonces, este paciente no debe de salir de ese cuarto. Si hay dos servicios higiénicos en la casa, designarle uno solo para él y lavarlo. Y si solo hay uno, entonces cada vez que el paciente vaya al baño, entonces hay que lavarlo bien con lejía y darle su buena lavada, ¿verdad? Porque a través de las heces también se puede transmitir. No solamente las gotas de flujo, también a través de las heces. Y todo aquel de que vaya a tocar la puerta del cuarto del paciente tiene que lavar las manos en la perillita esa de abrir la puerta, todos los objetos que están dentro del cuarto, totalmente lavados, limpios y tal. Ahora, las visitas... No es conveniente, es decir, si el paciente está en cuarentena, no puede haber visita. Precisamente para eso es la cuarentena, para evitar de que el paciente propague la enfermedad y mucho menos de que alguien vaya. Hay una persona que va a estar encargada de eso, ¿verdad? De llevarle su comidita, de sacarle los platos. Entonces a una persona quien atienda o brinde los servicios y la atención a este paciente. Ahora, ¿esa persona cómo se debe de proteger? Se debe proteger siempre con el lavado de manos, el alcohol gel, sí, en todo caso, su mascarilla, porque prácticamente está sirviendo como una persona de asistencia de salud. Las mascarillas, recuerden, se debe utilizar en el paciente que tiene la enfermedad del coronavirus y también aquellas personas que están en contacto directo y que están en contacto con muchas personas que son del personal de salud usualmente. Porque es lo que ha pasado, se han gastado las mascarillas y ahora el personal de salud ya no tiene mascarilla. ¿Comprende? Entonces hay que designar a alguien que esté en esa tarea. Y se puede hacer en cualquier casa. Yo recuerdo, como le digo, cuando antes había medidas de prevención, por ejemplo, para hepatitis A o para tuberculosis, todos, aunque fueran muy pobres, hacían siempre una distinción y pasaban en cuarentena. Tenemos una llamada telefónica, doctor, que me gustaría que respondiéramos. Muy buenos días, por favor, recuerde escucharnos a través de su teléfono y no a través de su televisión. ¿Cuál es su consulta? Sí, bueno, para acá, Tenemos problemas con la comunicación, aparentemente es un asunto de señal, tal vez vuelve a hacer la llamada, busque un sitio donde tenga una mejor señal. Entonces nos decía, doctor, las medidas a tomar. Una persona debe atender a esta persona. ¿Qué sucede con el lavado de los utensilios o de los trastes que utiliza la persona con Hay dos maneras de hacerlo. O se utilizan cuchillos o tenedores que sean descartables o platos descartables que se botan, o se le asigna un plato, un vaso, su cuchara y tal, y se tiene que lavar constantemente y solo para él. Solo para él. ¿Pero el jabón de lavar trastes debe ser el mismo que se utiliza para el resto de la familia o debe también ser preferiblemente para el si se puede, preferiblemente solo para el paciente. Pero el jabón definitivamente, la reacción con agua, jabón y espuma, eso mata el virus aquí y en cualquier parte. Había un video que anda circulando de que dicen que cualquier tipo de jabón, inclusive el jabón mucho más económico, es mucho más efectivo que el resto. ¿Cuál es cuál debe ser el jabón que debemos utilizar en nuestro hogar? Mire, todo jabón sirve. Todo jabón sirve, pero aquel que hace más espuma, o el hecho de que nosotros hagamos más espuma, entre más espuma hagamos, mucho mejor, porque la espuma realmente va a penetrar a todos los lugares donde casi es inaccesible, ¿no? La espuma penetra ahí y destruye el virus. Eso es totalmente cierto. Entonces pueden utilizar cualquier jabón. Volviendo un poco en cuanto a la prevención en casa, digamos, no es conveniente, ¿no? de que se encierre y que no le den ventilación. Es decir, el cuarto debe estar ventilado. El cuarto puede estar cerrado, pero tiene que recibir ventilación también. Tiene que entrar el sol y tiene que entrar el aire, por lo menos unos 10 minutos cada 2 o 3 horas,
pues no puede estar totalmente encerrado, ¿verdad? Y bueno, la cuarentena es cuarentena y hay que tomarla en serio. Mire, yo le digo una cosa, existe un caso de una paciente, número 31, caso 31 se llama, en Corea del Sur, que esta pacientita se le diagnosticó coronavirus y no hizo caso a la cuarentena y lo que pasó fue de que contagió a 1.200 personas, solo ella. Es decir, la araña epidemiológica que hizo fue brutal, porque fue a un supermercado, luego fue a un funeral, después tuvo un accidente de tránsito y todas esas personas que entraron en contacto con ella fueron contagiadas por coronavirus. Así que, aunque sea un paciente que haya, no significa que solo él va a ser, sino que existe alrededor una gran cantidad de personas que interactuaron y entonces estos se van a contagiar. Ok, muchísimas gracias, doctor, por esas recomendaciones. Recuerda a las personas siempre estar pendientes de los mensajes, de cómo prevenir y también cuáles son las medidas higiénico-sanitarias que usted debe tomar para evitar la propagación de la enfermedad. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 de la mañana. Ya